Bush confundió Ucrania con Irak con respecto a la crítica de la invasión de Rusia, sí fue brutal. Dijo, o sea, hizo una serie de consideraciones reales sobre la tiranía y la dictadura de Rusia, ahí iba muy bien, Bush hijo, y dijo, y luego es la decisión de un hombre de invadir sin motivo alguno a Irak, digo, a Ucrania. In contrast, Russian elections are rigged. Political opponents are imprisoned or otherwise eliminated from participating in the electoral process. The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of of Ukraine. Iraq, anyway. 75. Sí, evidentemente hizo lo mismo. El problema es que se está anexando Ucrania. Irak no se lo ha tratado de anexar a Estados Unidos, hubiera estado muy mal visto. Pero, hombre, yo quiero acordarme cuando todos salimos a la calle en contra de la guerra de Irak, que yo salí a la calle en contra de la guerra de Irak, porque me pareció una invasión absurda. Hombre, si quieres apoyar a un pueblo para que tire a un tirano como Saddam Hussein, lo haces de otra manera, pero no lo haces una invasión sin sentido con un pretexto que todos sabíamos que era falso. Y no lo sabíamos porque fuéramos muy inteligentes, muy simpáticos, sabíamos que era falso porque los propios Al-Baradei, que era el encargado de verificar las armas químicas en Irak, había informado a la ONU que no había armas químicas, que no había armas de destrucción masiva, y los que estaban a cargo del análisis de la investigación sobre armas nucleares también dijeron que no, que Irak no tenía ni armas nucleares, entonces ni armas ni armas químicas. Eso lo sabíamos porque lo dijeron los expertos de la ONU y los medios de comunicación lo difundieron. Pero aún así, no, créame usted, ya verá usted, dijo Aznar, como si hay armas de destrucción masiva. Pues no había, pero armaron un desastre en Irak que todavía no se resuelve. Con lo cual, si uno rechaza esa invasión de Irak con pretextos falsos, pues hombre, la invasión de Ucrania la tienes que rechazar por las mismas razones. Exactamente por las mismas razones. Más allá de toda la propaganda rusa como la propaganda estadounidense a la que nos vimos sometidos. Así que sí fue maravilloso el lapsus de George Bush hijo. Pero aquí tenemos una cosa, las atrocidades estadounidenses en Irak, por ejemplo el caso de la prisión de Abu Ghraib, hay una prensa libre que las exhibió y que ha llevado a que la gente enfrente las consecuencias de sus actos, no del todo y no como quisiéramos. Está el caso todavía de la muerte del periodista español Couso, que está sin resolver porque quien le disparó no ha enfrentado a la justicia. Pero por lo menos tenemos una idea muy clara de lo que está ocurriendo allí, porque hay una prensa que nos lo informa, porque no fue la prensa rusa la que informó lo que pasaba en Abu Ghraib, fueron los propios periodistas estadounidenses. Entonces, y allí tienes un ejemplo de lo importante que es la prensa libre. No sabemos de lo que qué va a pasar con aquellos que cometieron las atrocidades de Bucha en las afueras de Kiev. Ahora, por ejemplo, que hemos tenido una de las más horribles masacres de los últimos tiempos, y es muy difícil que alguien enfrente a la justicia como la enfrentaron por lo menos los soldados estadounidenses de Abu Ghraib, aunque muchísimos, por supuesto, no enfrentaron consecuencias.